Fueron 26 meses en los que mi propia hija me mantuvo alejada de todo lo que había construido con mis propias manos. 26 meses firmando documentos que no entendía, tragando humillaciones que no merecía, viendo mi nombre ser arrastrado por el lodo por alguien a quien yo misma di a luz. Pero hoy es diferente. Hoy salgo de esta clínica de rehabilitación forzosa con una carpeta bajo el brazo y una certeza en el pecho que ninguna jueza, ningún abogado y ninguna hija ingrata va a lograr borrar. La mujer que entra a esta, van a las 9 de la mañana, no es la misma que fue internada de urgencia un viernes lluvioso. Esta de aquí sabe exactamente qué hacer. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo siempre supe que Jimena era complicada. Desde pequeña tenía una forma de torcer las cosas, de reencuadrar cualquier situación hasta que el culpable fuera otra persona. Pero yo soy madre. Una madre no deja de amar por un defecto de carácter. Una madre ajusta, cede, explica, disculpa. Durante décadas hice eso con una perfección olímpica y me enorgullecía de ello. Lo que no me esperaba era que esta misma hija, a sus 38 años, usara exactamente ese amor como arma en mi contra. Mi nombre es Vera Salgado. Tengo 65 años, soy viuda desde 2018 y fui empresaria por 32 años en esta ciudad. Empecé con una pequeña tienda de telas en el centro de Monterrey, con un capital de trabajo que yo misma bordé en horas extras de otro empleo, y transformé aquello en una cadena de 3 tiendas, un almacén logístico y una participación societaria en una maquiladora familiar en Puebla. Nada de eso me cayó del cielo. Nada de eso vino de una herencia. Vino de mí, de mi espalda recta, frente a los bancos que no querían darme crédito, de mi mano que firmó contratos mientras temblaba por dentro, pero no dejaba que se notara. Cuando Raúl murió, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Jimena estaba casada con un hombre llamado Fabián Reyes, que nunca me cayó bien y nunca oculté muy bien que no me caía bien. Fabián tenía el tipo de ambición que no genera nada, solo consume. Era el tipo de hombre que miraba lo que yo construí y veía una herencia. No un legado, no un trabajo, no una historia. Herencia. Una cuenta bancaria con forma de suegra. En mayo de 2022, Ximena me llamó llorando. Dijo que Fabián estaba endeudado, que habían sacado un préstamo que no podían pagar, que los acreedores estaban amenazando con ir a los juzgados, que tenía miedo. Y yo, porque soy madre y porque estaba sola en esa casa tan grande desde que Raúl se fue, le dije lo que siempre le decía en sus crisis: dime qué necesitas. Lo que yo no sabía era que esa pregunta ya tenía una respuesta preparada, ensayada, con un abogado consultado y documentos redactados. Lo que Jimena necesitaba, descubrí después, era mi poder notarial, amplio, irrevocable, con facultades para administrar, enajenar y contratar en mi nombre. Me dijo que era para pagar la deuda con más agilidad, que mi firma tardaría menos que un proceso formal de préstamo, que sería rápido y que ni siquiera tendría que preocuparme. Me presentó los papeles una tarde de sábado, en una mesa a la hora de comer, con los nietos corriendo por el jardín, con ese olor a carne asada que siempre me baja las defensas. Firmé sin leer bien. La vergüenza que me da decir esto, pero es la verdad. Firmé porque era mi hija. Firmé porque era sábado. Firmé porque llevaba 5 años de viudez acumulando un cansancio al que aún no sabía ponerle nombre. 3 meses después, mi cuenta principal tenía movimientos que no reconocía. Cuando llamé al banco, me dijeron que las operaciones habían sido autorizadas por mi apoderada legal. Cuando llamé a Jimena, no contestó. Cuando le mandé un mensaje, respondió que se estaba haciendo cargo de todo y que no tenía por qué estresarme. Cuando fui personalmente al despacho del notario que había avalado los documentos, me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y algo que solo identificaría más tarde como lástima, y me dijo que el instrumento era completamente válido
y que cualquier impugnación sería un proceso largo. Regresé a mi casa con las manos frías y la sensación de que el suelo había cambiado de textura mientras yo no prestaba atención. No todo se derrumbó en un solo día. Fue por capas, como la humedad en una buena pared. Primero desapareció el acceso a la cuenta corriente principal. Después, una tarde de septiembre, recibí una notificación de un banco en el que ni siquiera sabía que tenía cuenta, informándome sobre un financiamiento a mi nombre. En octubre, la participación en la maquiladora de Puebla fue transferida a un holding del que nunca había oído hablar, registrado a nombre de Fabián Reyes. Y entonces, en noviembre de 2022, Ximena me llamó con voz de quien te está haciendo un favor. Mamá, Fabián y yo estamos preocupados por ti. Has estado muy olvidadiza, muy confundida. Consultamos a un médico y cree que sería mejor un periodo de observación, solo para asegurarnos de que todo está bien. Olvidadiza, confundida. Yo, que administré 3 tiendas simultáneamente durante una crisis de proveedores, que renegocié contratos con el banco yo sola a los 54 años después de que mi marido enfermó, que nunca en mi vida había firmado nada sin entender las consecuencias, excepto, cruelmente, ese exacto poder notarial. El médico que Ximena había consultado era cuñado de Fabián. El dictamen psiquiátrico que justificó mi internamiento forzoso en una clínica particular en Santiago fue firmado por él en una sola consulta de 40 minutos, de la cual no recuerdo ni la mitad, porque Ximena me había dado un té que me dejó soñolienta en el coche. Me tomó 26 meses salir de ahí. Me tomó 26 meses entender por completo la magnitud de lo que me habían hecho. Y me tomó exactamente ese tiempo planear, con la cabeza fría que la clínica involuntaria paradójicamente me dio, cada paso de lo que vendría a continuación. La van que me recogió esa mañana de enero de 2025 era conducida por Mariana, mi sobrina por parte de Raúl, que me había visitado cada semana durante el internamiento y que había hecho preguntas que Ximena no esperaba que hiciera. Mariana no dijo mucho cuando me vio. Solo abrió los brazos. Me abrazó con esa fuerza de quien cargó la culpa de no haber llegado antes. Y luego dijo: «Tía, hay una persona esperándote en casa». Y yo sabía quién era. La persona que esperaba era Claudia Mendoza, abogada especialista en derecho familiar e interdicción, a quien Mariana había contratado 8 meses antes, con dinero que juntó pidiéndole un préstamo a su propia madre. No me pidan que describa lo que sentí cuando descubrí lo que Mariana había sacrificado. No tengo palabras que le hagan justicia, y las que tengo no caben aquí sin que tenga que detener la historia para llorar. Claudia estaba sentada a la mesa del comedor de Mariana con una carpeta gruesa, 2 cuadernos de espiral cubiertos de marcas de colores y una taza de café que claramente había olvidado tomar de tanto concentrarse en los documentos. Era una mujer de unos 45 años, de cabello corto, lentes de armazón delgado, con un trato directo que me agradó de inmediato. No me trató como a una víctima, me trató como a una cliente, y en ese momento esa diferencia lo era todo. «Doña Vera», dijo ella sin levantarse de la silla, solo mirándome por encima de los lentes, «tenemos que trabajar rápido. El poder notarial está siendo impugnado en la notaría, pero tenemos una ventana pequeña antes de que Fabián intente consolidar la transferencia de la participación societaria de Puebla. ¿Está lista?». Lo estaba. Por primera vez en 26 meses, lo estaba. Lo que Claudia había descubierto en esos 8 meses era meticuloso y devastador. El poder que firmé tenía irregularidades procesales que un notario competente nunca debió haber aprobado. El médico que firmó mi dictamen de interdicción había sido demandado en 2019 por otro caso similar en el Estado de México, una demanda que Ximena y Fabián claramente ignoraban o apostaban a que nadie encontraría. El holding al que se transfirió la participación societaria tenía a Fabián como único administrador, pero había sido creado 3 semanas antes de que yo firmara el poder. 3 semanas antes.
Eso significaba que el plan no fue una reacción a la desesperación financiera de Jimena. Fue premeditado. La crisis de deuda que me presentó en aquella comida de sábado con olor a carne asada y nietos corriendo por el jardín pudo haber sido real o pudo haber sido un guión. Nunca lo sabré con certeza. Lo que sí sé es que el destino del dinero ya estaba trazado antes de que ella me llorara por teléfono. Este descubrimiento no me dejó destrozada. Me dejó curiosamente serena. Hay una diferencia entre ser traicionada por un impulso y ser traicionada por planificación. El impulso todavía lo puedes explicar con la debilidad humana, con la desesperación, con ese momento en el que la persona toma la peor decisión posible bajo presión. La planificación no tiene esa salida. La planificación es una elección fría, repetida, sostenida en el tiempo. Es mirar a tu madre todos los días y seguir adelante. En esos 26 meses en la clínica, tuve tiempo de sobra para procesar exactamente eso. Al principio de mi internamiento, pasé semanas tratando de convencer a médicos y enfermeros de que yo estaba bien, de que había un error, de que alguien necesitaba escucharme. Aprendí rápido que ese tipo de insistencia, en ese tipo de lugar, se cataloga como un síntoma. Aprendí a callarme estratégicamente. Aprendí a observar. Aprendí a escribir todo en pedazos de papel que Mariana sacaba a escondidas en el dobladillo de su abrigo en las visitas semanales. Una cosa buena que hace la reclusión forzada, si tienes la disciplina suficiente para no dejar que te consuma, es darte claridad. Sin distracciones, sin una agenda llena, sin el ruido constante de administrar un negocio, las relaciones y la casa, te quedas contigo misma de una forma que la vida normal rara vez permite. Y yo usé ese tiempo. Rastreé cada paso que me había traído hasta aquí. Identifiqué cada momento en que confundí el amor con la ingenuidad. Cada vez que Jimena me dijo que se estaba haciendo cargo de todo, y yo acepté porque era más fácil que cuestionarlo. Cada vez que Fabián me dio una sugerencia que yo tomé como opinión y que era, ahora lo entendía, una prueba para ver cuánto espacio le dejaría para avanzar. Le había dado demasiado espacio, pero el espacio se puede recuperar. Claudia pasó 3 horas esa tarde explicándome la estrategia. Había 2 frentes simultáneos: el jurídico, impugnando el poder notarial y el dictamen de interdicción, y el patrimonial, revirtiendo las transferencias antes de que se volvieran irreversibles por el paso del tiempo. El frente jurídico ya llevaba meses en marcha. El patrimonial dependía de una demanda que debíamos interponer en los próximos días, antes de que una asamblea de socios programada para fin de mes consolidara la posición de Fabián en el corporativo poblano. «Hay algo más que debes saber», dijo Claudia casi al final de la tarde, cerrando una de las carpetas. No lo dijo con un tono de revelación dramática, lo dijo como quien informa un dato relevante y espera una reacción adulta. Su hija le depositó una cantidad en su cuenta corriente hace 2 meses. 23,000 pesos. Sin mensaje, sin documento, sin justificación formal. Me quedé en silencio un momento. «¿Cuánto debe en total?», pregunté. Claudia se ajustó los lentes. Considerando los movimientos documentados, los honorarios del holding, la participación transferida a valor de mercado y las ganancias perdidas durante el periodo. Giró el cuaderno hacia mí. La cuenta estaba hecha con pluma azul, organizada en columnas que reconocí de inmediato. Era la misma forma en que yo organizaba mis propias hojas de cálculo 30 años atrás. 940,000 pesos, dijo ella, siendo conservadores. 23,000 pesos era el tipo de gesto que Jimena haría cuando le remordiera la conciencia. El tipo de cifra que parece grande para quien tiene miedo, pero que en las matemáticas reales de lo que me habían quitado no llegaba ni al 3%. Ella sabe lo que hizo, dijo Mariana, que se había quedado callada en un rincón todo el tiempo. Yo sé que ella lo sabe, respondí. La cuestión es qué vamos a hacer con esto. Los días siguientes me quedé en casa de Mariana, en un cuarto pequeño con una ventana que daba a un viejo árbol de mango al fondo del patio. Dormía mal,
no por angustia, sino porque mi cuerpo aún no había reaprendido el ritmo de una cama en la que nadie decidiera por mí. En la clínica, las luces se apagaban a las 10 y se encendían a las 6, y el cuerpo se acostumbra a eso de la misma forma en que se acostumbra a todo lo que se impone repetidamente. El árbol de mango me ayudó. Me quedaba mirándolo temprano por la mañana, con el café en la mano, antes de que Mariana se despertara. Había algo reconfortante en ese árbol que no pedía permiso para crecer, que no justificaba la sombra que daba, que simplemente estaba ahí, constante e indiferente a lo que ocurría a su alrededor. Yo quería ser ese árbol de mango. Claudia llamaba todos los días con actualizaciones. La impugnación del poder había sido ingresada y había generado una orden judicial que suspendía temporalmente las facultades de Jimena como mi representante legal. El peritaje psiquiátrico independiente, realizado por 2 especialistas designados por el tribunal, había concluido que yo no presentaba ningún signo de incapacidad civil. El dictamen original estaba bajo investigación de la Comisión de Arbitraje Médico. En paralelo, rastreamos el dinero. Eso dio más trabajo del que yo esperaba, pero Claudia tenía una contadora asociada que había hecho investigaciones patrimoniales en otros juicios por fraude familiar y que sabía exactamente dónde buscar. El dinero que salió de mis cuentas había sido distribuido en múltiples movimientos pequeños hacia 3 destinos principales: la deuda original de Fabián, que era real y rondaba los 240,000 pesos, remodelaciones en un departamento en Querétaro, registrado a nombre de la mamá de Fabián, y una serie de aportaciones de capital en una empresa de importación de electrónicos que Fabián había abierto sin que Jimena, aparentemente, tuviera pleno conocimiento. Este último detalle fue interesante. Jimena había participado en el plan. Había firmado documentos, me había llevado al médico conveniente, había respaldado el dictamen. Pero había partes de lo que Fabián construyó que ella no conocía. La empresa de importaciones, el departamento en Querétaro. El hecho de que parte del dinero había pasado por una cuenta a nombre de una mujer llamada Renata Reyes, hermana de Fabián, que vivía en Michoacán y a quien Jimena, por lo que Mariana investigó con conocidos en común, apenas y conocía. Fabián había usado a Jimena para llegar a mí, y había usado parte de lo que me quitó para construir algo que Jimena no controlaba y que probablemente no sabía que existía. Cuando Claudia me contó esto, sentadas en la cocina de Mariana con la contadora y otras 3 carpetas sobre la mesa, nos quedamos en silencio un momento. Después, Mariana dijo en voz baja: «Ella también es víctima». No respondí de inmediato. Fui a la ventana, miré el árbol de mango. Pensé en la comida del sábado, en los nietos corriendo, en el té que me dio sueño en el coche. Pensé en los 26 meses. Pensé en los 23,000 pesos depositados sin mensaje alguno. Víctima y cómplice pueden coexistir en la misma persona, dije por fin. Esa es la parte difícil. Nadie respondió. Era una afirmación que no pedía respuesta. Esa semana, Jimena me llamó 2 veces. No contesté. No por crueldad calculada, sino porque no estaba lista. Hay conversaciones que tienen que darse en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada preparada para tenerlas de verdad. No como una reacción de susto, sino como una decisión deliberada. Yo había pasado 2 años sin ningún control sobre mi tiempo. Ahora lo tenía, y lo iba a usar con mucha cautela. Lo que yo necesitaba antes de cualquier plática con Jimena era lo esencial. La asamblea de socios en Puebla estaba agendada para dentro de 8 días. Si Fabián lograba consolidar su posición en el corporativo en esa asamblea, revertir la transferencia sería muchísimo más difícil. Claudia había preparado una notificación extrajudicial para ser entregada a Fabián, al holding y a los demás socios de la maquiladora poblana, comunicando la impugnación del poder original y la investigación en curso, y solicitando la suspensión de la asamblea hasta que hubiera una resolución judicial. Era el movimiento correcto, limpio,
documentado, dentro de la ley. Pero había otra pieza que yo quería mover antes de eso, personalmente. El contador de mi empresa, un hombre llamado Don Ramiro, había trabajado conmigo durante 18 años. Era el tipo de profesional que conoce el ADN financiero de un negocio mejor que el propio dueño, de los que recuerdan el detalle de un contrato firmado en 2008 sin tener que revisar el archivo. Cuando me internaron, Ximena había despedido a don Ramiro alegando una reestructuración administrativa, pero Mariana se había mantenido en contacto con él. Lo llamé una mañana de martes, sentada en la orilla de la cama, con el árbol de mango a la vista por la ventana. «Doña Vera», fue todo lo que dijo cuando contestó, y en ese simple reconocimiento había 18 años de historia compartida, de revisar hojas de cálculo juntos, de atravesar crisis codo a codo. «Don Ramiro, necesito que me ayude a revisar los últimos 3 años». No preguntó por qué. Dijo: «Cuente con ello. ¿Cuándo quiere que empecemos?» «Esta misma tarde», le respondí. Don Ramiro apareció a las 2 de la tarde con 2 discos duros externos, una libreta que parecía haber sobrevivido a una inundación, y ese mismo bigote canoso que tenía desde que lo conocí. Se sentó a la mesa de Mariana, abrió su computadora y empezó a hablar sin preámbulos, porque así era como siempre habíamos trabajado, directo al grano, sin rodeos. Lo que él había documentado en los meses posteriores a su despido era el tipo de cosa que un contador meticuloso hace cuando nota que algo está mal y no tiene la autoridad para impedirlo, pero tiene el profesionalismo suficiente para registrarlo. Copias de estados de cuenta, reportes de movimientos, actas de reuniones que él había respaldado digitalmente antes de perder el acceso a los sistemas. Las tiendas seguían existiendo, físicamente. Ximena no había vendido los inmuebles ni cerrado las operaciones, lo cual era estratégico de su parte, porque liquidar los activos de golpe generaría un rastro inmediato. Lo que había hecho fue lento y quirúrgico. Sustitución de proveedores por otros con un margen más alto y moches, sobornos incluidos, desvío de flujo de efectivo al holding de Fabián mediante contratos por servicios ficticios, y una reducción gradual del inventario que daba una apariencia de dificultad financiera sin hacer saltar las alarmas inmediatamente. Era un esquema que solo funciona si nadie con un conocimiento real del negocio está mirando. Mientras don Ramiro hablaba, yo iba tomando notas. No porque las necesitara. La memoria financiera que construí en 3 décadas no se esfuma en 26 meses, sino porque escribir me ayuda a ordenar las ideas. Siempre ha sido así. Raúl se reía de mí por eso. Decía que yo era la única persona que anotaba lo que ya sabía. Yo le decía que no anotaba para recordar, anotaba para tener claridad. Esa tarde llené casi 40 páginas de una libreta nueva que Mariana había dejado sobre la mesa sin decir nada. Al final, don Ramiro cerró la laptop y se quedó mirándome un momento. «¿A cuánto asciende?», pregunté. Abrió su libreta en la última página, donde había una suma que él claramente había calculado antes de llegar. Entre el desvío directo y las pérdidas operativas causadas por la gestión de Ximena y Fabián en los últimos 2 años, considerando la devaluación del inventario y la pérdida de contratos con proveedores que usted había conseguido. Hizo una pausa. 1.200.000 pesos, en un cálculo estimado que aún no incluye lo que se fue al corporativo poblano. El silencio que siguió se podía sentir en el aire. Mariana, que había estado en la cocina fingiendo que no escuchaba, apareció en la puerta con una jarra de agua y 3 vasos. Los puso sobre la mesa y regresó a la cocina sin decir palabra. Era su forma de participar sin entrometerse. Don Ramiro, ¿estaría dispuesto a ser testigo en un juicio si fuera necesario? No dudó ni un segundo. «Doña Vera, yo me fui de ese trabajo antes de tiempo por lo que le hicieron. Yo me presento a la hora que usted me diga». Ese mismo día, Claudia recibió el paquete de documentos que don Ramiro había resguardado y pasó la noche integrándolos al expediente. Al día siguiente, la notificación extrajudicial fue entregada al holding y a los socios de Puebla. Fabián recibió la suya en persona,
por parte de un actuario, en una dirección que él no sabía que nosotras teníamos. La asamblea no se suspendió de inmediato. Esas cosas rara vez lo hacen. Pero la notificación tuvo el efecto que Claudia había previsto. 2 de los 4 socios de la maquiladora, hombres que me conocían desde hacía años, que habían construido esa sociedad conmigo personalmente, pidieron posponerla voluntariamente tras recibir los documentos. Ellos sabían quién era yo, sabían lo que yo había construido, y claramente no querían estar en medio de un pleito del cual la versión completa apenas empezaba a salir a la luz. Mientras tanto, Jimena seguía intentando contactarme. Al 5.º mensaje sin respuesta, me mandó un audio largo. No lo escuché en el momento. Lo dejé para el día siguiente, muy temprano, sentada con mi café frente al árbol de mango. Su voz temblaba. Decía que estaba arrepentida, que había entendido que Fabián también la había usado a ella, que quería hablar, que me extrañaba. Lo escuché 2 veces. Luego cerré la aplicación y me quedé mirando el árbol de mango por un largo rato. El arrepentimiento y la consecuencia son 2 cosas distintas. Puedes sentir una y aún así tener que enfrentar la otra. Eso era lo que yo necesitaba que Jimena entendiera. Y no lo iba a entender por teléfono, ni con un audio enviado a las 11 de la noche con la voz quebrada. Lo entendería cuando comprendiera por completo lo que me habían hecho y lo que aún faltaba por hacerse. En ese momento, ella todavía no sabía todo, y yo todavía no estaba lista para hablar. La asamblea en Puebla se pospuso 30 días, tiempo suficiente. Claudia se había contactado con el abogado de los socios de la maquiladora para una reunión informal, de esas que no aparecen en las actas, pero que definen el rumbo de las cosas. En la reunión, presentó la línea de tiempo completa del poder irregular, del dictamen impugnado y de los movimientos financieros documentados por don Ramiro. No como una acusación dramática, sino como datos, fríos, organizados, irrefutables. Los socios, 2 hermanos de la familia Salinas, que habían entrado a la sociedad conmigo en 2015, salieron de la reunión y le mandaron un mensaje a Fabián avisándole que no participarían en ninguna asamblea que consolidara su posición mientras el asunto legal estuviera abierto. Fabián llamó al abogado de Claudia ese mismo día, no para negociar, sino para amenazar. Dijo que tenía pruebas de que yo había firmado el poder en pleno uso de mis facultades, que el dictamen médico era legítimo, que cualquier juicio sería larguísimo y que yo era demasiado vieja para soportarlo. Claudia me contó esto con la neutralidad clínica de quien está acostumbrada a escuchar este tipo de cosas sin inmutarse. Luego agregó, con ese tono que yo ya había aprendido a reconocer en ella cuando estaba especialmente satisfecha con algo: él no sabe que tenemos el dictamen del colegio médico. El Consejo Médico Estatal había abierto una investigación contra el doctor que me internó. Y 2 semanas antes, en un movimiento que Claudia había logrado gracias a un contacto interno, la comisión había emitido una nota preliminar considerando que los procedimientos de mi internamiento fueron irregulares. No era una sentencia, era una opinión técnica, pero en términos legales era dinamita pura. Fabián no lo sabía porque Jimena no lo sabía, y Jimena no lo sabía porque nadie se lo había dicho. También había un tema que yo había tocado con Claudia en privado, aparte de los procesos formales. Mis nietos. Tenía 2 nietos por parte de Jimena, Santiago, de 8 años, y Sofía, de 5. Niños a los que yo había ayudado a criar en sus primeros años de vida, que pasaban los fines de semana conmigo antes de que todo esto empezara, y a quienes, durante los 26 meses de internamiento, no había visto ni una sola vez, porque Jimena les había dicho que la abuela Vera estaba enferma y no podía recibir visitas. Enferma. Una palabra muy conveniente. No incluía a mis nietos en ningún cálculo estratégico. Eran niños. Eran inocentes de todo aquello. Y usarlos como piezas, aunque fuera de forma indirecta, sería hacer lo mismo que me habían hecho a mí: usar a alguien vulnerable como instrumento para quien no tiene escrúpulos. No estaba dispuesta a eso bajo ninguna circunstancia. Pero pensaba en ellos.
Pensaba con ese tipo específico de nostalgia que tiene un peso físico, que se siente en el centro del pecho como una presión, no como una punzada. Santiago había cumplido 8 años en diciembre. Me había enterado por Mariana. No le mandé nada porque no sabía cómo iba a ser recibido, porque Jimena estaba controlando el contacto y porque no quería que mi primer gesto de acercamiento llegara filtrado por sus manos. Guardé el regalo que le compré. Estaba en una bolsa de papel de colores en el fondo del closet del cuarto en casa de Mariana. Cuando le tocó a Fabián recibir la notificación formal de la demanda judicial, con el citatorio oficial y el plazo para responder, estaba en la Ciudad de México en una reunión de negocios que él creía segura. El actuario apareció en la recepción del hotel donde se estaba hospedando. Me enteré por Claudia. Me enteré también de que Fabián había intentado llamar a Jimena inmediatamente después de recibir los documentos y que Jimena había tardado 18 minutos en contestarle. Un detalle que Claudia mencionó de pasada, pero que yo escuché con total atención, porque 18 minutos es demasiado tiempo para no contestarle al marido en una crisis, y tiempo de sobra para tomar una decisión sobre cómo entrar en una conversación. Algo estaba cambiando por parte de Jimena. 3 días después, me mandó un mensaje distinto a los anteriores, sin audios, sin emociones teatrales, solo texto, corto. Decía: «Mamá, sé que no me vas a contestar ahorita, pero necesito que sepas que esta semana firmé un acuerdo para separar mis bienes de los bienes de Fabián. El abogado tiene una copia. No te estoy pidiendo nada, solo te estoy avisando». Leí el mensaje 3 veces. Aún no le contesté. Pero esta vez no fue porque no estuviera lista, fue porque estaba calculando. Había algo que Claudia no sabía, que Mariana no sabía, que don Ramiro no sabía. Algo que yo había descubierto por mi cuenta, en un detalle que apareció casi por accidente en medio de toda la documentación que don Ramiro había traído en sus discos duros. En septiembre de 2023, 8 meses antes de mi salida de la clínica, hubo un movimiento desde la cuenta del holding de Fabián hacia una constructora mediana en Monterrey. Era una cantidad importante, no la mayor que había circulado por ahí, pero suficiente para haber sido registrada por don Ramiro como nota al pie en una de las hojas de cálculo. La constructora se llamaba BRS Desarrollos. BRS. Vera Regina Salgado. Mi nombre. Mis iniciales, en una constructora que yo jamás había fundado, que aparentemente había sido constituida en 2021, con un RFC empresarial vinculado a mi RFC personal, a mis espaldas, usando el mismo poder notarial amplio como acta constitutiva. Había una empresa registrada a mi nombre que yo nunca había creado, que había recibido dinero de la empresa de Fabián, y que por lo tanto creaba una cadena de transacciones que, leída de cierta manera por un investigador que no tuviera la documentación completa, podía hacer parecer que yo había participado activamente en algún fraude. Era una protección para Fabián. Si las cosas salían mal, había una empresa fantasma con mi nombre que creaba el enredo jurídico suficiente para complicarle cualquier acusación en su contra. Era la clase de ingeniería en la que alguien piensa cuando está planeando las cosas con calma y anticipación, no por desesperación. 3 semanas antes de que yo saliera de la clínica, esa estructura ya existía esperando a ser necesaria. Le llevé este descubrimiento a Claudia una mañana de martes, sin hacer drama, poniendo la hoja de cálculo impresa sobre la mesa. Ella la miró de nuevo, se quitó los lentes, se frotó un ojo y se los volvió a poner. «Necesito 24 horas con esto», dijo. Las 24 horas dieron como resultado 2 descubrimientos más. VRS Desarrollos había emitido facturas por prestación de servicios a 3 empresas distintas, todas ligadas indirectamente a Fabián. Servicios que nunca se prestaron porque la empresa no tenía empleados, ni oficinas operativas, no tenía nada más que un RFC y mi nombre. Y también estaba el hecho de que la constructora había sido registrada con un domicilio fiscal. Ese domicilio era la casa de Monterrey donde yo había vivido con Raúl por 22 años.
la casa que estaba a la venta desde 2020, pero de la que nunca había logrado desapegarme del todo y que, por lo tanto, aún aparecía como mi domicilio en algunos registros. Era un detalle pequeño, pero también era exactamente el tipo de detalle que en una investigación penal hace la diferencia entre una defensa sólida y una muy complicada. Claudia notificó al Ministerio Público. No fue una decisión fácil. Era una escalada que cambiaba la naturaleza del conflicto de algo civil a algo potencialmente penal. Pero había una lógica muy simple que ella me planteó. La empresa fantasma a mi nombre era el elemento que transformaba esto de un simple pleito familiar a un delito documentado. Y un delito documentado, con el MP involucrado, generaba una presión que ninguna asamblea de socios o negociación extrajudicial lograría jamás. Fabián recibió la noticia de la participación del Ministerio Público por una llamada de su propio abogado, quien luego le informó a Claudia que su cliente estaba dispuesto a hablar de un acuerdo. Acuerdo, la palabra más usada por quien comete algo irreversible cuando por fin le llega la cuenta. Pero algo más estaba ocurriendo esa misma semana. Jimena había pedido reunirse con Claudia, en privado, sin que yo estuviera presente. Claudia me preguntó si lo autorizaba. Le di permiso, con la condición de que me contara todo después, y con una condición adicional que no le dije a Claudia, pero que había pactado conmigo misma. Que yo esperaría para juzgar lo que dijera Jimena hasta haber escuchado todo. No la mitad que confirmara lo que yo ya sentía, sino todo. La reunión duró 1 hora y 40 minutos. Claudia me llamó justo después, con la voz más suave que le había escuchado hasta entonces. Jimena le había entregado, voluntariamente, documentos que mostraban movimientos que ella misma acababa de descubrir. Dinero que había salido para Renata, la hermana de Fabián, que ella no había autorizado y del cual no se le había informado. También había capturas de pantalla de conversaciones con Fabián donde él, en 2022, le había dicho que mi internamiento era necesario para proteger el patrimonio de la familia de las decisiones que yo supuestamente estaba tomando en estado de fragilidad tras la muerte de Raúl. Él había convencido a Jimena de que estaba protegiendo a la familia. Ella le había creído porque quería creer, porque era más fácil que reconocer lo que se le estaba pidiendo hacer, porque el amor por una mala persona a veces no es estupidez. Es el tipo de ceguera al que uno solo sabe ponerle nombre cuando ya es demasiado tarde. Esto no borraba nada. Ella había afirmado. Me había llevado al médico. Les había dicho a mis nietos que la abuela estaba enferma. Había tomado sus decisiones, pero también había sido engañada. Y esta dualidad, ser culpable y engañada al mismo tiempo, era un laberinto que yo aún no sabía cómo recorrer. Pero estaba dispuesta a intentar encontrar la salida. El acuerdo con Fabián se firmó un lunes de marzo, en una sala de juntas en el despacho de Claudia, con él de un lado de la mesa, su abogado del otro, y yo sentada frente a ellos con Claudia a mi derecha y don Ramiro a mi izquierda, porque le pedí que estuviera ahí. No por necesidad técnica, sino porque él había guardado aquellos discos duros por meses sin que yo se lo pidiera. Había aparecido sin dudarlo en cuanto lo llamé, y merecía ver cómo se cerraba este capítulo. Fabián entró sin mirarme directamente. Se sentó, abrió una botella de agua y se la tomó entera antes de que el abogado terminara de acomodar sus papeles. Era un hombre al que yo había conocido como yerno durante 8 años y que nunca me convenció. No por prejuicios, sino por ese instinto de la gente que ha trabajado toda su vida y reconoce de inmediato a quien nunca ha tenido intenciones de trabajar. El acuerdo contemplaba la devolución íntegra de los montos desviados, incluyendo la inflación, la disolución de BRS Desarrollos, con todas las obligaciones fiscales a su cargo, la reversión de la participación societaria en la maquiladora de Puebla a mi nombre y el compromiso de Fabián de declarar ante el Ministerio Público, aclarando que mi inclusión en la empresa fantasma se había hecho sin mi conocimiento ni consentimiento. A cambio, yo no continuaría con la denuncia penal por el esquema de fraude patrimonial. La empresa fantasma a mi nombre
y la investigación del MP sobre el internamiento irregular seguirían su curso por separado, fuera del alcance del acuerdo, porque esos eran delitos que ya no dependían solo de mi voluntad para negociarse. Fabián firmó sin hacer comentarios. Luego se levantó, agarró su saco del respaldo de la silla y salió sin mirar a nadie. Su abogado se quedó 5 minutos más acomodando unas copias y luego también se marchó. Claudia puso su pluma sobre la mesa y me miró. Nos quedamos ahí sentadas en silencio por un momento que no requería de nada más. Don Ramiro dijo, con esa voz tranquila de contador que ha pasado la vida entera trabajando con números: Doña Vera, esa empresa va a volver a caminar. Lo miré. Pensé en el día que lo contraté, una tarde de 2006, después de entrevistar a 5 candidatos y elegir al más callado porque, en esa época, ser callado me parecía señal de alguien confiable. 20 y tantos años después, había confirmado el dato empírico. Va a caminar. Estuve de acuerdo. Jimena estaba esperando afuera cuando salí del despacho. No habíamos quedado en que estaría ahí. Seguramente Claudia lo sabía. No me dijo nada porque sabía que yo me habría negado a ir si me enteraba con anticipación. Estaba parada en la banqueta, a unos pasos de la entrada, con una chamarra que nunca le había visto, el cabello amarrado, las manos en los bolsillos. La última vez que había visto a mi hija en persona fue en aquella comida de sábado, en mayo de 2022. Casi 3 años. Se veía más vieja, no de la manera en que la gente envejece de forma natural, sino como envejece la gente que ha cargado con un peso equivocado durante mucho tiempo. Nos quedamos mirándonos en la acera por unos segundos que se sintieron muchísimo más largos de lo que fueron. Mamá, me dijo, igual que en la comida de sábado, igual que en todas las veces que esa palabra salió de su boca durante 40 años, había algo en su pronunciación que me alcanzaba en un lugar al que ningún abogado, ningún acuerdo y ningún número en una tabla de Excel llegaría jamás. Jimena, le respondí. No intentó abrazarme, no corrió hacia mí, se quedó parada y dijo, sé que no hay excusa, sé que lo que pasaste fue por decisiones que yo tomé, sé que va a tardar, solo quería que supieras que estoy dispuesta a esperar. La miré por un tiempo, no sé cuánto duró. Luego le dije, hay un regalo en una bolsa de papel de colores en el closet de Mariana que le compré a Santiago en su cumpleaños en diciembre. Se lo puedes dar si crees que es el momento adecuado. Jimena cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había en ellos algo que reconocí, algo que yo había visto ahí mucho antes de todo esto, mucho antes de Fabián, de los poderes notariales y de la clínica. La niña que yo había criado, imperfecta y complicada, pero mía. Se lo voy a dar, dijo ella. Me di la vuelta y caminé de regreso al carro de Mariana. No miré atrás, no por ser fría, sino porque mirar hacia atrás en ese momento habría sido un gesto que pertenece a un guión mucho más sencillo que la realidad. Y la realidad era complicada, abierta, y todavía se estaba escribiendo. Mariana no dijo nada mientras salíamos del estacionamiento. Puso música a un volumen bajo en el radio, algo instrumental, y manejó por la ciudad que yo había pasado 2 años sin ver, una ciudad que se había quedado exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. Pasamos por la calle donde estuvo mi primera tienda. El local ahora estaba ocupado por una clínica de belleza. Lo miré sin sentir una nostalgia particular. Lo que había pasado ahí se había transformado en otra cosa, y estaba bien. Los lugares sobreviven a las historias que ocurren dentro de ellos. Ese mismo mes retomé la administración formal de las 3 tiendas. Fui personalmente a cada una de ellas, hablé con los empleados que aún quedaban, hice un diagnóstico que don Ramiro me ayudó a estructurar. Había daños, había pérdidas, había proveedores con los que necesitábamos renegociar y contratos que teníamos que rehacer. Había trabajo. Yo siempre he sido mejor lidiando con el trabajo que con el silencio. En la maquiladora de Puebla, me devolvieron mi participación sin hacer drama en cuanto Fabián cumplió con su obligación del acuerdo.
Los hermanos Salinas me llamaron al día siguiente y el mayor me dijo, con la brevedad de un norteño que yo ya había aprendido a reconocer como afecto: «Doña Vera, qué bueno». Y eso fue todo. No hizo falta más. La casa en Monterrey, esa donde viví con Raúl, sigue a la venta. Todavía no me he podido desapegar. Quizás nunca pueda, quizás un día aparezca la persona correcta, quizás yo misma decida regresar a ella. Aún no lo sé. Hay cosas que necesitan un poco más de tiempo para tomar la forma correcta. Sobre Ximena, ahí vamos, lentamente, con la distancia que todavía es necesaria y con una honestidad que antes de todo esto nunca fue posible entre nosotras, porque yo cedía demasiado y ella se aprovechaba demasiado y ninguna de las dos hablaba del tema directamente. Ahora sí hablamos. Es incómodo, a veces es doloroso, y aún así, es mucho mejor que una comida de sábado con olor a carne asada, nietos en el jardín y papeles por firmar. Santiago abrió su regalo. Mariana le tomó una foto y me la mandó sin decir nada. Era un set de Lego, de esos de naves espaciales, que él estaba armando en el suelo con la lengua de fuera por la concentración. Exactamente igual a como Ximena armaba las cosas cuando tenía su edad. Guardé la foto en mi celular y no se la enseñé a nadie. Hay cosas que te pertenecen solo a ti. Recuerdo algo que me dijo Raúl una vez. En uno de esos momentos que no sabes que vas a guardar para siempre hasta que el tiempo pasa y te das cuenta de que se quedó contigo. Él dijo: «Vera, tú eres de esa clase de personas que mientras más las aprietan, más duras se ponen». Lo dijo como si fuera un cumplido. Me tomó años entender que sí lo era. Tengo 65 años. Tengo un almacén logístico, 3 tiendas, una participación societaria y un edificio comercial en Calzada del Valle que necesita que le arreglen la banqueta. Tengo una sobrina que le pidió dinero prestado a su propia madre para ayudarme a salir de donde estaba, un contador que guardó discos duros por meses por una lealtad que jamás le exigí, y una abogada que trabaja con la precisión de quien sabe que lo que hace importa de verdad. Tengo una hija complicada que le está echando ganas. Tengo 2 nietos que aún no me conocen bien, pero que me van a conocer. Y tengo, más que nada, la certeza de quien cruzó la parte más difícil de una historia y llegó al otro lado todavía de pie, todavía reconocible, todavía entera. El árbol de mango en el patio de Mariana sigue dando mangos. Aquí sigo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.